Bienvenidos al curso de programación orientado a objetos en el cual vamos a estar desarrollando un sistema de inventario y facturación. Mi nombre es Mario García y para el desarrollo de este curso o el desarrollo de nuestra aplicación vamos a utilizar el lenguaje de programación C#, ya que utilizado para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, de aplicaciones web y también para el desarrollo de aplicaciones móviles. Cabe mencionar que C# es uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial. En nuestro caso, vamos a desarrollar una aplicación de escritorio robusta y confiable. Vamos a utilizar también el .NET Framework que nos va a proporcionar las herramientas y bibliotecas necesarias para el desarrollo de aplicaciones en Windows. Para almacenar la información en nuestra base de datos, vamos a utilizar el sistema de gestor de base de datos SQL Server, ya que nos va a permitir almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y segura. En la arquitectura, vamos a trabajar con una arquitectura en N capas en la cual vamos a tener nosotros dividido u organizado nuestro proyecto en 4 capas. Tenemos la capa entidad, que va a ser la capa donde vamos nosotros a representar cada una de las tablas o de los objetos de nuestra base de datos. En nuestra capa de acceso a datos, lo que va a hacer es que se va a encargar de la comunicación entre nuestra aplicación y el sistema de gestor de base de datos, en este caso el SQL Server. La capa negocio, el lugar donde nosotros vamos a realizar la validación de los datos. eh, una vez que nosotros validamos los datos, los vamos a mandar a la capa de acceso a datos y esta a su vez la va a procesar o la va a enviar hacia nuestra base de datos. La capa presentación, el lugar donde nosotros vamos a tener o donde vamos a interactuar con el usuario final, es decir, es desde donde nosotros vamos a poder realizar el proceso de entrada y salida de información. Dicho de otra manera, la capa presentación, a través de los formularios que nosotros vamos a diseñar, va a recoger la entrada de los usuarios y se los va a trasladar a la capa negocio. Y una vez que recogemos los datos en la capa presentación, los trasladamos a la capa negocio donde se van a validar, y una vez validados y aplicadas las reglas de nuestro negocio, este a su vez lo va a trasladar a la capa datos. La capa datos a su vez lo envía a la base de datos para posteriormente retornar la información, siguiendo el mismo flujo, de la capa datos a la capa negocio y de la capa negocio a la capa presentación. También es importante mencionar que nosotros debemos de establecer referencia entre nuestras capas. En este caso, nosotros vamos a crear una referencia entre la capa datos y la capa entidad. La capa negocio va a hacer referencia a la capa datos y a la capa entidad, y la capa presentación va a hacer referencia solamente a la capa lógica de negocio. Este enfoque de arquitectura en N capas nos permite diseñar nuestro software o nos permite separar nuestra aplicación en capas lógicas distintas, donde cada una de las capas tiene responsabilidades específicas, y esto lo que va a hacer es que va a facilitar el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto. Dicho esto, entonces vamos a proceder a crear nuestra base de datos. Para eso voy a abrir el SQL Server, y yo aquí ya tengo preparado un script que es con el que vamos a trabajar. Esta primera parte del código que tengo yo en mi script para crear la base de datos, lo que hacemos es que vamos a validar si la base de datos existe. Si en caso de que la base de datos existiera, entonces desconectamos el usuario y procedemos a eliminar la base de datos. Posteriormente la creamos y la ponemos en uso para crear cada una de las tablas y los objetos que van a componer mi base de datos. Es importante mencionar que esta opción o este fragmento de código para verificar si existe la base de datos y eliminarla, nosotros la podemos o la deberíamos de utilizar solamente cuando estamos trabajando en etapa de desarrollo, ¿verdad? Esto en una base de datos en producción sería un error catastrófico que nosotros utilicemos esta instrucción, porque lo que estaríamos es eliminando la base de datos con toda su información que contiene, y sería un claro despido, muchachos. Entonces, esto solamente lo utilizamos en la etapa de desarrollo cuando estamos en prueba, error, cuando estamos trabajando en nuestra aplicación. Posteriormente, una vez que creamos nuestra base de datos, entonces procedemos a crear
las diferentes tablas. Tengo una tabla para recoger la información de la empresa, otra tabla para recoger donde voy a gestionar la información de los usuarios, proveedores, mi tabla de clientes, mi tabla de artículos, la tarjeta de donde vamos a obtener el card para cada uno de los artículos, la tabla de compra, detalle de compra, factura, detalle de factura y de último vamos a definir los índices para nuestras tablas. Es importante mencionar que para cada una de las tablas que están descritas en la base de datos o en mi diseño de base de datos, tenemos establecidas ciertas restricciones que van a jugar un papel muy importante en cuanto a la integridad de los datos que nosotros tengamos en nuestra base de datos, ya que las restricciones me van a permitir establecer las relaciones pertinentes entre las diferentes tablas, además que van a impedir de que un tipo de datos no indicado o incorrecto se vaya a procesar o se intente guardar en campos de nuestras tablas. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de definir las restricciones porque son las reglas en cómo vamos a manejar o a gestionar nuestros datos. Finalmente, es importante también mencionar que aquí en la parte de abajo tengo lo que es la creación de los índices. Los índices lo que van a hacer es que van a venir me van a ayudar a la hora de realizar las consultas en mi base de datos, ¿verdad? Entonces los índices van a optimizar mis consultas, me van a dar más rapidez a la hora de consultar los datos. Es bueno, es importante mencionar que a la hora de nosotros crear índices, nosotros no debemos de crear índices en todos los campos de las tablas, sino que solamente en aquellos campos donde nosotros identificamos que van a ser objetos de búsqueda. Pero sí o sí, muchachos, debemos de crear índice en las llaves foráneas, ¿verdad? Esas sí son candidatas por regla a ser, este, a ser campo indexado en este caso. Bien, entonces, una vez explicado de manera rápida un poco la estructura de mi base de datos, vamos a proceder a crearla. Entonces, ejecutamos y ya tenemos creada nuestra base de datos. El siguiente paso que vamos a realizar es que vamos a crear nuestra aplicación. Para eso voy a darle o abrimos el Visual Studio 2022 y vamos a darle clic en crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto, vamos a decirle que vamos a utilizar una aplicación de Windows for .NET Framework. Esto es muy importante. Si nosotros seleccionamos una plantilla diferente, entonces vamos a carecer de las librerías necesarias para poder desarrollar nuestra aplicación. En mi caso ya me aparece seleccionada aquí a la izquierda porque he trabajado en diferentes proyectos y he utilizado esta plantilla. Si usted es primera vez que están utilizando C# y no les aparece esta plantilla, entonces la manera de buscarla, nosotros vamos a realizar un filtro entre estas opciones que tenemos. Le voy a decir que el lenguaje es C#, que va a ser una aplicación para Windows y va a ser una aplicación de escritorio. Entonces aquí tenemos, me muestra ya aplicación de Windows 4.NET Framework. Ya me aparece la plantilla con la que vamos a trabajar. Sin embargo, deben de tener cuidado porque aquí en la parte superior, si ustedes se fijan, dice aplicación de Windows 4, lo único que no incluye el .NET Framework. Nosotros vamos a trabajar con la que diga aplicación de Windows 4.NET Framework. La seleccionamos y le damos siguiente. Ahora, el paso a seguir es que vamos a crear nuestra aplicación. Para eso, en primer lugar, voy a especificar la ruta donde lo voy a guardar. Me voy a ir al disco C. Aquí tengo una carpeta ya preparada. Voy a seleccionar la carpeta porque le voy a decir que ese es el lugar donde quiero guardar la información. Entonces, el nombre de mi proyecto que le vamos a dar. Aquí es importante mencionar que nosotros en este momento, como seleccionamos la plantilla de Windows 4.NET Framework, lo que estamos nosotros aquí creando en este caso sería nuestra capa de presentación. Entonces, de una vez yo le voy a poner sistema.presentación. Ya vamos a nombrar nuestra capa. Ya la vamos a nombrar de manera definitiva y le vamos a poner sistema.presentación. El nombre de la solución solo le voy a dar sistema. Aquí me dice cuál es el marco del .NET Framework que vamos a utilizar. Podemos utilizar la última versión. Vamos a trabajar con la que está seleccionada por defecto y vamos a darle en crear. Entonces ya se creó nuestra aplicación.
Por defecto, bueno, vamos a abrir aquí el explorador de soluciones, vamos a desplazarlo, voy a quitar esto por un momento. Entonces, cuando nosotros eh, creamos nuestro proyecto, nos carga por defecto. Miren, aquí tenemos la capa presentación, a la que nosotros nombramos como sistema.presentación, y el nombre de nuestra solución es sistema. Si nosotros nos vamos al disco local C, en la carpeta que yo seleccioné para crear mi aplicación, entonces ya se me creó la carpeta sistema, que el nombre sistema viene a ser el nombre de mi solución. Y si yo doy clic dentro del sistema, entonces tengo la capa presentación y la aplicación, ¿verdad? Entonces, por defecto, se me carga un formulario en limpio. Por el momento lo vamos a dejar, solo lo voy a cerrar. Ahora, el siguiente paso que debo realizar, siguiendo las diapositivas, vamos a crear la arquitectura en N capas para nuestro proyecto. Entonces ya nosotros tenemos la capa presentación. La siguiente capa que voy a crear es la capa entidad. Entonces, para eso me voy a ir en el nombre o en la solución, y le voy a dar clic derecho y le voy a decir agregar nuevo proyecto. Ahora aquí lo que voy a utilizar es una biblioteca de clases .NET Framework. De igual manera me aparecen las plantillas recientes porque las he utilizado. En un dado caso que ustedes no la tengan, seleccionamos siempre C Sharp, el lenguaje de programación, decimos Windows 4, y en vez de escritorio vamos a buscar donde dice biblioteca. Entonces aquí nos vamos a desplazar hacia abajo y a ver dónde, por aquí la miré. Aquí está biblioteca de clases .NET Framework, ¿verdad? Esta biblioteca contiene los DLL necesarios que nosotros vamos a utilizar en nuestro proyecto. Entonces vamos a darle siguiente. Ahora nos pide cuál es el nombre del proyecto que vamos a darle a nuestra capa. Entonces yo la voy a llamar sistema punto entidad. Voy a ponerla en mayúscula para seguir el mismo diseño. Sistema.entidad, y ya por defecto me dice cuál es la ubicación donde se va a guardar. Aquí no modifico nada y tampoco voy a cambiar la versión del Net Framework. Vamos a dejarlo con la misma versión con la que creamos nuestro proyecto. Entonces ahora le vamos a decir crear. Ahora ya tenemos creada nuestra capa de entidad, y de igual manera, miren, nos va a crear una clase por defecto. Esta clase la voy a eliminar, no la voy a utilizar en este momento. Ahora vamos a repetir el proceso para la capa negocio y para la capa datos. Voy a darle clic nuevamente, clic derecho sobre el nombre de la solución, le doy a agregar, le digo nuevo proyecto, selecciono mi biblioteca y clases, le damos siguiente, y en este caso le voy a decir sistema.datos y le vamos a dar crear. Voy a eliminar esa clase que se crea por defecto porque no la voy a utilizar, y vamos a crear ahora nuestra capa negocio, y le voy a dar clic derecho, agregar nuevo proyecto, biblioteca de clases.NET Framework, y le voy a decir sistema.negocio y le damos en crear. Voy a eliminar esto porque no la voy a utilizar en este momento. Entonces, hasta aquí tenemos creado nosotros ya lo que corresponde a la arquitectura de nuestro proyecto. El siguiente paso que voy a realizar es que dentro de mi capa presentación voy a crear algunas carpetas donde voy a almacenar los formularios que voy a crear. Para eso voy a crear una carpeta que se va a llamar formularios. Aquí van a estar al contenido todos los formularios que yo agregué en mi capa presentación. Voy a agregar otra que le voy a llamar formulario base. Le vamos a decir que voy a tener en este formulario base. Aquí voy a tener en el formulario base, yo voy a crear algunas plantillas. Como vamos a trabajar con el paradigma de programación orientado a objetos, vamos a hacer uso de la herencia del polimorfismo entre las características que nos ofrece. Entonces, yo voy a crear una plantilla o un formulario catálogo, el cual va a heredar todos sus atributos a su formulario hijo. Pero yo por el momento solo voy a dejar estas dos carpetas. Ahora lo que voy a hacer es que tengo que proceder a crear las relaciones o a crear la referencia entre las diferentes capas de mi proyecto. Entonces, para eso voy a desplegar la capa datos, le voy a dar clic derecho, agregar referencia, me voy a venir a proyectos, y la capa datos va a hacer referencia a la capa entidad, le vamos a dar a aceptar.
Ahora, si ustedes se fijan en referencia, entonces ya tenemos la referencia a nuestra capa entidad. Ahora voy a irme a la capa negocio, le voy a dar clic derecho, agregar referencia y siempre en proyecto la capa negocio va a hacer referencia a la capa datos y a la capa entidad. Ahora le vamos a dar a aceptar y ya tenemos la referencia a nuestra capa datos y a nuestra capa entidad. Finalmente vamos a la capa presentación y en referencia, clic derecho y voy a decirle que presentación va a hacer referencia a la capa negocio y le vamos a dar a aceptar. De esta manera ya tenemos configurado nuestro proyecto con sus referencias agregadas entre cada una de las capas.